Bueno, hola, muy buenas tardes. Les habla Jonathan Andrés Mosquera Meneses. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional y en el día de hoy les voy a presentar la historia de los materiales. Nos remontamos un poco a la Edad de Piedra, que en este periodo de la historia de la humanidad el hombre primitivo empezó a crear unas especies de lanzas que las utilizaba como armas para cazar su alimento. Un ejemplo que podemos observar aquí es el cuchillo, las lanzas de puntas y demás objetos que el hombre creaba para su supervivencia. El hombre neolítico descubrió algo que se llama arcilla, que es como una especie de barro. Esta arcilla se ablanda cuando se mezcla con agua y se endurece cuando se seca. El proceso se repite hasta darle forma. Entonces, como podemos observar acá, anteriormente se utilizaba la piedra en este caso como una arma para la caza, pero después el hombre al encontrar la arcilla fue creando estos productos, los sotificó, los adecuó para la caza. En la edad del cobre, que son los orígenes de la metalurgia, podemos ver que el hombre neolítico descubrió el cobre. Este cobre tiene unas propiedades interesantes, las cuales si se suaviza, o sea, se suaviza el cobre como tal si se calienta y se puede deformar mediante un proceso de martilleo. Si ustedes observan acá, estas figuras tienen pues su estructura, tiene sus moldes y demás. Esto se produce como ya lo mencioné anteriormente, ya que cuando se calienta el cobre como tal, a través del martilleo se le puede dar una especie de moldeadura. En este periodo el cobre tomó una posición número uno, por decirlo así, ya que las personas lo utilizaban con frecuencia, despachando casi que por inercia a la arcilla. Pero ¿qué pasó en este periodo? Que tiempo después, ya que el cobre era muy utilizado, pues este material se iba desgastando. Entonces los hombres decidieron incursionar en otros materiales que existían, como por ejemplo sacar minerales del suelo. Bueno, en la edad de bronce, que ya son el desarrollo de las aleaciones, en este caso pues el hombre se da cuenta que los metales puros son muy suaves para fabricar todo tipo de armas para la caza. Entonces el hombre descubre que al fusionar el cobre con el estaño da como un resultado un material más fácil de difundir que el cobre. ¿Sí? Eh, lo interesante de este material es que este material bueno, se puede fluir más fácil dentro de los moldes. Este material se endurece más rápido que otros materiales y se endurece más rápido. En este caso también pues se incursiona en todo el tema del bronce, que es un metal que se descubre y se utiliza para la elaboración de las armas. El hombre también inventa unos tipos de aleaciones que son técnicas para producir metales. O sea, las aleaciones son técnicas para producir metales, las cuales cuentan con características que las hace únicamente especiales. Aquí podemos ver todo el proceso del cobre en el que se utilizaban sus usos y sus aplicaciones. En la edad de hierro, la civilización turca inventa accidentalmente, abro comillas, algo que se llama hierro bueno. Esta sociedad turca se llamaron los hiticas. En este caso el hierro se da un proceso de calentamiento en un horno en el que los átomos de carbono se difunden hacia el interior del hierro, produciendo algo que se conoce como acero de bajo carbono. Curiosamente, también en esta edad se descubre que el carbono era responsable del hierro bueno. Tuvo que pasar más de 3000 años para que se diera dicho descubrimiento, perdón. Ok, ahora nos remontamos un poco hacia la revolución industrial. En la revolución industrial pues hubo un gran impacto con relación al hombre, o sea, hubo un gran impacto social y económico.
En el tema de lo económico era ya que los materiales, los minerales extraídos del suelo, pues daban un auge en el tema de lo comercial, en donde la gente compraba y exportaba, compraba y exportaba. Entonces, los minerales, como por ejemplo el cobre, como por ejemplo el hierro y demás, pues eran muy apetecidos por las personas para, por ejemplo, uso único o para uso industrial, hasta incluso para uso arquitectónico. En este caso, el impacto social que tuvo fue que se utilizó estos materiales para construir máquinas para que de alguna manera reemplazaran la mano de obra humana y se enfocaran en la mano de obra netamente mecánica e industrial. En este caso podemos ver un ferrocarril a vapor, que es un medio de transporte que fue fabricado con hierro y acero. Gracias a todo lo que yo mencioné anteriormente, se abre paso al comercio entre sociedades, la cual se da por canales de navegación y carreteras. Ya a lo largo del siglo XIX, en este caso, como lo estoy mencionando, se puede ver todo el tema de la tabla periódica. Para esta época, curiosamente, se descubre los rayos X. Como podemos ver en la tabla periódica, pues tienen las estructuras ya físicas y químicas de la mayoría de los materiales y los minerales que se extraen del suelo. Curiosamente, también en el siglo XIX se da el conocimiento de la estructura cristalina de los materiales. ¿Sí? Bueno, en la actualidad, con todo el tema de la revolución 4.0, en donde podemos ver un boom en el tema de todo lo que son los medios electrónicos, los medios digitales, los medios tangibles, la evolución de las herramientas, procesos y prototipos que se han inventado a la historia de la humanidad y cuáles son sus mejoras, abro comillas, que se le han hecho con respecto a los materiales. Si nos remontamos en lo anterior, perdón, me devuelvo un segundo, si nos remontamos en lo anterior, con el tema de la edad de piedra, podemos ver que la interpretación del humano han sido esas estructuras conocidas como menhir. Los menhires son estructuras rectas, lineales, que fueron la interpretación que le dio el ser humano a la primera forma que se le conoce como tal. Ya a partir de allí, si ustedes pueden observar, estas son manifestaciones de menhir, menhires, menhires, menhires. Todas esas estructuras delgadas, rectangulares, largas, que posteriormente uno las puede ver incluso en los arcos, en las flechas y en la vida cotidiana también se pueden encontrar, por ejemplo, en los lápices, marcadores y demás. Es la interpretación que el ser humano le ha dado transformado en materiales. Ahora retomando, en este caso podemos ver que en la actualidad pues eh, se utiliza mucho un material que se conoce como silicio. Este silicio básicamente es lo que le da la forma, perdón, este silicio junto a otros materiales se fabrican para darle lo que se conoce como herramientas de tipo tecnológico y técnico. También también en la actualidad, pues como podemos verlo cuando vamos, no sé, a la tienda, vamos a comprar artículos y demás, podemos ver que encontramos una gran variedad de plásticos y de fibras textiles. Estos plásticos y fibras textiles están hechos de polímeros. ¿Sí? Bueno, la clasificación de los materiales. Hablamos de la clasificación de los materiales por su cristalinidad, en la cual podemos ver que hay amorfos que tienen un desorden atómico y cristalinos que tienen un orden a largo alcance. También los podemos clasificar por sus propiedades, las cuales se clasifican por los metálicos, ¿sí? Por los cerámicos, ¿sí? Por los polímeros que ya mencioné anteriormente, que son todo el tema de los plásticos, los semiconductores y los materiales compuestos. Ok, en este caso
Vamos a hablar un poco del desarrollo de los materiales. En el desarrollo de los materiales podemos ver las propiedades. Cuando se habla de las propiedades, se habla de identificar el procedimiento. El procedimiento puede ser de tipo, como lo menciono acá, estructural, o puede ser de tipo general. ¿Sí? El método de elaboración puede ser en este caso un método eléctrico, un método magnético, un método óptico, un método rotativo, entre otros. Y para hablar de las aplicaciones, pues se habla de aplicaciones de tipo mecánicas, ¿sí? Se habla también de tipo eléctricas. Mecánicas, pues se refiere ya más como al tema de los procesos para la construcción de un artefacto por medio de materiales y minerales. De todo el tema eléctrico, ¿sí? Tema térmico, magnético y óptico. En este caso, pues, hablando un poco de las técnicas para la caracterización, perdón, de los materiales, podemos ver la madera transformada como lo conocemos hoy, por ejemplo, en sillas, en todo el tema de mueblería, los plásticos, como los podemos ver, el tema de por ejemplo, las bolsas, de los empaques, ¿sí? Los metales, que podemos verlos presentes, por ejemplo, en la cocina, las cucharas, los tenedores, los petreros, esto es más para el tema del hogar, cerámicos también, todo el tema del tejado y demás de las casas, y los textiles, como un ejemplo, puede ser los cordones de los zapatos. Eso también tiene sus propiedades, como ya lo mencioné anteriormente, tiene propiedades eléctricas, mecánicas, térmicas y magnéticas. Ahora, en la actualidad también se puede ver, por ejemplo, cómo los materiales se pueden moldear de tal forma que se le pueda dar una estructura. No necesariamente tiene que ser una estructura de un menhir, sino que se pueden dar estructuras cuadradas, estructuras redondas, como por ejemplo esto lo podemos ver, incluso estructuras ortogonales. Esto ya tiene que ver con el tema del diseño, en el que nos enfocamos específicamente a hablar de la interpretación que el ser humano le ha dado a las formas, según sus capacidades y según su desarrollo cerebral. Hablándolo rápidamente acá, por ejemplo, podemos ver esto ortogonal, que si lo hablamos un poco desde el hemisferio del hombre, lo hablamos desde el cerebro masculino, podemos ver que la interpretación del cerebro masculino es un proceso ya más lineal, más secuencial, más método científico, y este estadio de Qatar pues está elaborado con materiales de acero y cobre. Si podemos ver acá el tren a bala, esto ya es un pensamiento ya más femenino. Ya es todo el tema del diseño, lo no lineal, lo no secuencial, ¿sí? Ya tiene un método de diseño ahí implícito en estas dos. El tren a bala, pues se implementó una capa de espuma de baja densidad compuesta de magnesio, silicio, cobre y aluminio. Entonces aquí ya podemos ver la evolución, ¿sí? De lo que el ser humano plasma en un artefacto, llámese prototipo, y su moldeabilidad, según la concepción que él le dé. Como por ejemplo podemos ver acá, el edificio Rosquilla. Es un imponente edificio pues situado en Guangzhou, China, eh, el cual está hecho de cobre. Si podemos ver acá, sí tiene otros materiales, pero el material principal es hecho de cobre. Entonces podemos ver la interpretación que el ser humano le ha dado, por ejemplo, para plasmar este edificio. El molde que se le ha dado, ¿sí? Y todo lo relacionado a los materiales que van implícitamente allí. Bueno, en la estructura atómica del carbono podemos ver que el carbono se puede descomponer para ya sea crear otros elementos o ya sea para identificar otros elementos adyacentes en él, como por ejemplo el amorfo, en este caso, el grafito, el diamante, el fulereno, entre otros. Y ya con esto acabo mi presentación. Espero que les haya gustado. Igual fue un placer. Chao, chao.